Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos ya a nuestro quinto programa de Fatal Competencia. El día de hoy tenemos dos grandes invitados con los cuales vamos a hablar acerca del liberalismo, pero no tanto a un nivel técnico, sino que vamos a intentar aterrizarlo a las calles, a la ciudadanía, y cómo es que el ciudadano nacional y de toda Latinoamérica en general vive día a día el liberalismo. Para ello tenemos a nuestros dos flamantes invitados, al señor Aldo y a Fabricio. Chicos, antes que nada, y para la gente que no los conozca, ¿podrían presentarse, por favor, empezando de repente por Aldo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ernesto? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Fabricio y Cintia, por estar acá también. Soy Aldo de Vivo, soy politólogo de la Universidad de los Andes, Venezuela. Soy activista del movimiento Rumbo Libertad y colaboro con la organización Piensa.pe acá en el Perú. Y bueno, estoy total a las órdenes de ustedes. Muchas gracias, Aldo. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Ernesto, Cintia, para todos. Bueno, soy Fabricio Tejada, trabajo en el ámbito privado, pero en estos momentos y hace unos 7, 8 años, yo me dediqué a la militancia, al activismo político en Buenos Aires, Argentina, una ciudad picante, para el liberalismo más que todo. Y ahí, bueno, tuve un régimen acelerado y de educación avanzada y acelerada sobre el funcionamiento de la política. Y estuve un año militando en el Partido Liberal Libertario. Tuvimos la campaña política para lo que es concejal para la legislatura porteña, la legislatura de Buenos Aires. Y bueno, colaboré en todo lo que se pudo. No llegamos a las firmas, a las 7.000 firmas que eran necesarias. Y después, al año siguiente, para mantener el nombre y para mantener la vigencia del partido, se necesitaba 7.000 afiliaciones. Lo que eso mataba absolutamente cualquier intento de programa político, ¿no? Más allá de también los errores que se tuvo a la hora de diseñar un programa y que no es el primero en la región, definitivamente no fue el primero y no será el último en cometer casi los mismos errores, ¿no? Excelente. Me parece interesantísimo contar con ustedes aquí hoy porque no solo ya viven en el Perú hace algunos años, sino que también tienen muchas historias que contar, ¿no? De países que ahora están sumidos en lo que podríamos decir sin ninguna duda en un socialismo fuerte y de cuáles son esos errores que de repente y con preocupación, me imagino, están viendo que el Perú está incurriendo a día de hoy. Antes un poquito de entrar en ello y comentando un poco el título de este podcast, se señala de que queremos llevar el liberalismo del café a las calles y esto es un poco porque me imagino que habrán escuchado que se dice, ¿no? Que los liberales somos frívolos, que vemos todo en datos, que no nos atendemos a la realidad nacional, a la realidad de los ciudadanos. ¿Ustedes creen que esto es un poco cierto de repente? ¿Es una crítica válida hacia el liberalismo? Por ejemplo, ahora empezando por Aldo. A ver, aquí hay algo, ¿no? Hay algo de cierto en lo que se dice, y es que uno de los grandes errores del liberalismo en Latinoamérica es que es muy intelectual y no le gusta meterse en el campo político, no le gusta, no porque sea clasista, no porque sea racista, no porque sea exclusivo, elitista, no, porque conozco muchos muchachos que son de barrio, que son liberales, libertarios formados, pero que ellos se dedican solamente a la parte intelectual. Entonces, por nuestros mismos ideales, que es el individualismo, que es la desconfianza del Estado, que es la no gana de mandar sobre la vida de otra persona, entonces no nos metemos en política. Pero no hemos entendido la realpolitik, que es que, mira, si no nos metemos en política, gente como Verónica Mendoza, gente como Chávez, gente como los Kirchner, van a seguir tomando el poder. Entonces, si nosotros no pasamos a una acción avanzada, siempre vamos a estar en retaguardia esperando el golpe.
Entonces nosotros tenemos que pasar. Entonces, por esa parte, sí, hay algo de cierto de que el liberal, voy a hablar de liberal para abarcar todo el concepto de derecha, ¿no? Sí se mantiene mucho en la parte intelectual, pero aquí hay que aclarar algo. El ciudadano de a pie es liberal y no lo sabe. Desde el emolientero, desde el señor que está reparando zapatos, aquí mismo en Surquillo yo lo veo, el señor que se pone con su cartel, hago carteles, y el señor con un arte hace carteles, ese señor es liberal, practica el liberalismo. El Perú es riquísimo en liberalismo, en práctica, muy, muy rico. Quizás no tengan el concepto, quizás no tengan la teoría, pero cuando tú se lo explicas, mira, tú estás haciendo en este momento libre mercado, tú estás haciendo en este momento ejerciendo la vida, libertad y propiedad. Cada vez que te viene un fiscalizador y te pretende llevar tus productos, en ese momento estamos viendo cómo interviene el Estado. Entonces, cuando tú le explicas, gente como yo, gente como Fabricio, que nos vamos a las calles y que hacemos política, la gente cae en cuenta y dice, oye, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? O sea, todo lo que tú estás diciendo me pasa. Pero nosotros lo que hacemos es darle los términos y las herramientas conceptuales teóricas para que él logre entender la cuestión. Entonces, yo, sí comparto un poco el tema de que, bueno, el liberal en América Latina es un poco intelectual, pero no comparto de que la calle no sea liberal, no, la calle es liberal. La gente en los cerros es liberal, porque bajan todos los días así sea vendiendo huevitos, los huevitos de 5 por un sol, bueno, eso es liberalismo. Entonces, yo no compro mucho la idea de que el pueblo, de que no sea liberal. No, 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 sí son liberales. Lo que pasa es que no lo saben. Sí. ¿Y tú qué opinas, Fabricio? ¿Crees, estás de acuerdo con lo que dice Aldo? Justo creo que lo habíamos conversado un poco en un momento, ¿no? De cómo, por lo menos se le hacía un poquito esa crítica, por un lado, de que los liberales nos restringíamos a hacer el coloquio número 25 anual sobre pensamiento de Mises en el libro tal, pero que realmente no realizábamos actividades con la ciudadanía, ¿no? Y por otro lado, como dice Aldo, si bien el ciudadano promedio, todos nosotros, podemos ser liberales en nuestro día a día, sobre todo quienes emprenden en el Perú, de repente no hay un acercamiento entre quienes se consideran los académicos y los que realmente lo ejercen. ¿Tú qué piensas, Fabricio? Es que hay varios tipos de liberales, casi tantos como personas en el mundo, pero si podemos identificar bien a los grupos, estaría el liberal de café, que es bastante cómodo. Está simplemente Lea Rothbard, que dijo en tal momento en The Mystery of Banking, y bla, qué bacán. Tiene un webinar sobre eso, espectacular. Está el liberal que quiere hacer política, el que se quiere pelear con todos, el que ataca, el que se termina volviendo conservador, y conozco a varios, porque al final el conservador tiene al menos un programa político. El conservadurismo tiene una estrategia más efectiva para plasmarlo en un programa, porque precisamente se alejó del café y pasó un poco a los problemas de verdad. El conservadurismo te ayuda a entender que la sociedad y lo que rodea a la sociedad y lo que genera el sentimiento de cohesión, es decir, los valores morales, llevan a que tengas que sí o sí plasmarlo en un programa político. El liberal no tiene eso. Eh, y por supuesto que hay que seccionarlo todo eso y hacer una división aparte, también incluso hasta entre los estratos sociales, que es un tema un poco incómodo para muchos, pero que creo que es importante tocarlo. El liberal argollero, el de la clase alta, el de café, no quiere meterse en esos asuntos porque va a llegar un momento en el que puede impactar en su clase social y en su vida extra académica o extra política, ¿no? Entonces no quiere inmiscuirse en eso, no quiere embarrarse, no quiere terminar como su amigo conservador, que sí está recontra embarrado y que está totalmente marginado. Eh, y bueno, y eso ha pasado en varios lugares y sin hablar de ningún país en particular. Creo que ya entrando a cada país ya cambia un poco más la situación. Y mucho tiene que ver, y creo que me estoy adelantando un poco con esto,
entre la división que ha habido entre los Soto-lovers y los Aliaga-lovers. Entonces, o Porky lovers. Ahí tiene que ver, mucho que ver. Ahí hay mucho que ver, pero no me quiero adelantar porque creo que sí es un tema que hay que tocar. No, sí, excelente. Vamos a hablar efectivamente un poco ya por el final acerca de los candidatos, ¿no? Tenemos que recordar que estamos grabando esto justo antes de las elecciones y va a ser emitido justo después. Entonces vamos a ver si acá estamos un poquito de pitonizos o si de repente estábamos totalmente en otra onda. Claro. Fabricio, tú mencionas correctamente que hay ciertos problemas cuando hablamos de los estratos sociales, ¿no? Y el liberalismo en ellos. El otro lado de la cancha, los socialistas normalmente dicen frases muy típicas, ¿no? Como que si defiendes el liberalismo o el capitalismo y tú no tienes capital, eres un capitalista sin capital, eres lo que se llama un facho pobre, ¿no? ¿Tú consideras o ustedes consideran que es correcto o que sí hay una total compatibilidad, no solo en la acción liberal del emprendedor, sino también en defender ese sistema de libre mercado sin necesariamente tú ser el jefe de una empresa? Yo creo que no es, yo creo que una cosa es defender lo que tú piensas que debería funcionar así en la sociedad o lo que debería plantearse a nivel macro o a nivel de marco jurídico, social, y otra muy distinta es la situación que te pasa a ti a nivel personal. Uno, por supuesto, que no puede, no necesariamente debe tener capital para defender al mismo capital, porque uno, como siempre repetimos hasta casi como frase de cliché, nosotros no estamos a favor del millonario de hoy, sino a favor del emprendedor del mañana, ¿no? Entonces, y es importante resaltar eso en que no nos centramos o no deberíamos centrarnos en tanto en esos asuntos. Pero sí me parece particularmente importante que cuando uno abarca el tema social, eh, una de las limitantes que hay para generar un programa político es que el conversar con las personas y llevarlo a casos prácticos para una persona que no ha estado, o sea, hay que entender algo, hay una especie de mindset entre los tipos de socialistas y tipos de liberales. El liberal suele ser una persona un poco hermética, suele ser una persona muy intro que se ha dedicado más a la parte intelectual, si quieres llamarlo, ¿no? Porque se siente más cómodo, volviendo al punto original, ¿no? Ujú. Se siente más cómodo, pero en cambio en el socialista no, porque su misma educación lo lleva, o su misma instrucción, lleva que tiene que transformar la sociedad. Y al transformar la realidad objetiva que lo rodea, necesita así una acción. El liberal no es necesario, puede ser un simple observador. Y ahí puede venir otra limitante, o un muro mental más que tiene el liberal para plasmar eso como un programa político. Sí, fíjate una cosa. Primero que cada vez que nos llaman facho pobre, porque me lo han dicho muchísimo, es que lo primero que entiendo es que la persona nunca le llevó la doctrina fascista de Benito Mussolini. Eso es lo primero, eso es lo de entrada, ¿no? Lo segundo es que sería tonto decirle a una persona que no apoye lo que sabe que lo va a sacar de la pobreza. Yo no conozco a ninguna madre que le diga a su hijo, no, hijo, mantente en el barrio, sigue siendo pobre, sigamos viviendo aquí en el cerro. No, yo no conozco ninguna madre. Entonces lo que hacen los socialistas cuando le dicen a una persona que está en un barrio que tiene un libro de Ayn Rand, o que tiene un libro de Rothbard, o que tiene un libro de Mises y que defiende el libre mercado, el sistema capitalista, y le dice y lo acusa, discúlpame, pero es que él ha entendido con experiencia, con hechos, de que lo único que lo va a sacar de ahí es emprendiendo, es siguiendo su vida, libertad y propiedad, es siguiendo su esfuerzo, con trabajo duro, con ahorro, y que si hay alguien que le pone límites a su ahorro y a su emprendimiento es el Estado. Así de sencillo. Entonces yo no me meto mucho con esos ataques. Nos los hacen a nosotros, los que tenemos poco de teoría,
pero a la gente que está en el barrio, que es liberal, no se lo suelen decir, porque ellos también tienen el miedo de que si lo atacan, pierden ese voto. Entonces ellos prefieren es metérsele por debajo y convencerlo de otra cosa. Pero fíjate lo que pasa cuando alguien como nosotros que estamos acá, que hacemos política, nos metemos en un barrio. Yo tuve una experiencia en Venezuela. Fui de loco y me metí en una reunión del Consejo Comunal, que son el Consejo de Comuna por localidad que se hace en Venezuela, que son más o menos como los comités de defensa de la Revolución Cubana. Bueno, así trabaja en Venezuela. Ellos tienen un consejo comunal que es el que te espía, que es el que ve cuánta gente entra, si llegaste con mercado o no, si entraron paquetes muy grandes de azúcar o de algún producto, y entonces ellos se encargan de decir que tú eres un acaparador. Todo eso lo hace el consejo comunal, ¿ok? Bueno, yo me metí en una reunión de consejo comunal y yo por debajito, yo me hice pasar por chavista y comencé poco a poco, muchachos, pero ven acá, señora, usted vende empanada y qué pasaría si usted ahorra y puede alquilar un negocio más grandecito y a lo mejor ya puede generar empleo. No, bueno, eso es buenísimo, no sé qué, ok. Pero ¿cuándo comenzó a decaer su negocio? No, bueno, con miedo, ¿no? Me dice, no, bueno, después que comenzaron a expropiar las empresas de harina pan y no sé qué, ok. Total del cuento es que yo terminé esa reunión logrando que el comité el Consejo Comunal, dijera que Chávez cometió un error metiéndose con la propiedad privada y que lo que funciona es el capitalismo. Y en ningún momento hablé de Rothbard, en ningún momento Claro. en ningún momento, porque como tú le llegues, vamos a utilizar ese término que tanto odio porque es masificador, pero cuando tú le llegas al pueblo, al famoso llamado pueblo de la izquierda, empaltoladito, como decimos nosotros en Venezuela, no, porque es que tú sabes que Mises, porque Rothbard dice, no, porque es que Ayn Rand, tú tienes que leerte más sobre la economía austríaca. Amigo mío, la gente del barrio está pensando de que no tiene agua, de que no tiene luz, de que no tiene... Y ese es otro problema que tiene la derecha latinoamericana, que no acepta las protestas válidas que tiene la izquierda. Sí. Mucha gente se va con la izquierda porque dicen, mira, pana, pero es que es verdad, el empresario me está explotando, me está sacando dinero. Mira, es verdad, existe un machismo sistemático, por lo menos en el Perú existe. Entonces, tú comienzas a ver que la derecha lo niega. No, que ustedes son una feminazi. No, pero es que ustedes son unos sindicalistas locos. No, escucha, tienes que tener madurez política. Escucha, porque ellos tienen legitimidad en su protesta. Que los modos en que lo plantean no son los correctos, que es el socialismo, es verdad, totalmente cierto. Pero si tú le entras, y me pasó aquí con un tipo que me dio un folleto de la nueva constitución que había hecho, el partido del lapicito, no sé cómo se llama. Perú Libre. Perú Libre. Gracias, Fabricio. El de Perú Libre, yo agarré y él me dice, tú estuviste a favor de la empresa, tú que te defiendes del capitalismo, que mataron a 3 indígenas. Y le digo, no, yo estoy en contra de eso. Estoy en contra de eso, estoy en contra de esa empresa que violó la propiedad privada de los indígenas para explotar. Pero te hago una pregunta, ¿quién le dio la concesión y quién defendió a la empresa privada por sobre los derechos de propiedad de los indígenas? El Estado. El único que crea monopolio, el único que beneficia empresas y crea ese mercantilismo y esas oligarquías es el Estado. Entonces tú me estás proponiendo en este libro que el Estado crezca. Y yo te estoy diciendo, no, vamos a darle la propiedad privada del suelo y subsuelo, primero a todos los ciudadanos y segundo, a la propiedad privada de los indígenas que en su tierra, que trabajan, que la tienen desde hace añacatales, no se les viole. ¿Por qué no se plantea eso? Vamos a defender la propiedad privada de los indígenas. Y no soy indigenista, ojo, Aldo Vivo no es indigenista, realmente no soy indigenista, no me voy a abanderar de indigenismo, porque de verdad no me importa. Pero sí defiendo su propiedad privada y sí respeto su cultura. ¿Por qué? Porque son de ellos y punto. No me afectan a mí en nada. Y tienen su propiedad privada, que es su tierra, que es su Pachamama, donde siempre han estado. Entonces, cuando tú le planteas y le giras el argumento de esa forma y le haces ver que es el Estado, al fin de cuentas, quien está perjudicando a los individuos, ellos se quedan sin argumento. Pero reconócele primero la protesta que tienen, porque tienen razón. Es que igual que una feminista, yo tengo una amiga feminista que es de izquierda
¿Cómo? La gente me pregunta cómo, bueno, porque yo soy un hombre que respeta. Y yo le digo, discúlpame, pero es que ¿qué ha hecho el Ministerio de la Mujer y qué ha hecho el Estado? Absolutamente nada, porque no ponen una ley de legítima defensa y libre porte de armas. O es que cuando a ti te van a violar, tú sacas la ley y no te violan. ¿Me entiendes? Claro. Entonces yo le doy el giro y la gente cae en cuenta. Y eso es un Mm. error que tiene la derecha, soberbia, inmadura, porque la mayoría son jóvenes que nunca han estado en la calle. Yo estoy en la calle desde que tengo 15 años en política, porque me tocó, porque mi país está destruido desde hace catales. Entonces, tuve que estar en política y tengo ya la madurez, pero la mayoría de los jóvenes que están ahorita nunca han estado en la calle, nunca se han afrontado un sistema tan fuerte como es el de Venezuela. Y lo veo acá en el Perú. Yo tengo varios amigos liberales que yo los veo demasiado light y a mí eso me estresa porque no han entendido absolutamente nada. Sí, como no, se han leído todos los libros habidos y por haber, pero no han entendido la política, la realpolitik, la política de calle, no la han entendido. Entonces, eso es un gran error que tenemos también, no reconocer las protestas legítimas de la izquierda. Tú, Fabricio, consideras eso correcto? Justo mencionabas, ¿no? De este rol de observador, ¿no? De liberal muchas veces, y Aldo lo complementaba diciendo que incluso puede llegar a ser apático y que tiene una falta de acción, y eso es cierto. Yo también he estado en algunos grupos o he observado algunos grupos liberales que tienen supuestamente varias iniciativas, pero a la hora de la hora no se concreta ninguna de ellas, ¿no? Esto efectivamente sucede en el Perú, donde se han intentado varios intentos de, valga la redundancia, de organización liberal, no han funcionado, mientras que las organizaciones de izquierda sí han funcionado y han ejercido una presión en el gobierno, pero brutal, y que la estamos viviendo y sufriendo hoy en día. Fabricio, tú en Argentina, ¿cómo crees que esto se vivió? ¿Fue de la misma manera? ¿Hubo cierta desidia en el accionar liberal argentino? Sí, es muy interesante porque ustedes saben que nosotros tuvimos, seccionamos nuestro accionar, digamos, eh, por las comunas, precisamente, que también está dividida la ciudad de Buenos Aires, y donde más sacamos votos por 1000 habitantes, es decir, la cantidad de votos por 1000 habitantes, sacando la razón, fue en La Boca, un barrio que es un equivalente a La Victoria, y en el que estuvimos, creo que pusimos 1 o 2 mesas en un sábado, creo que nada más, y en cambio centramos toda nuestra atención en lo que era Belgrano, el corredor norte, Belgrano-Palermo, que es un equivalente a Miraflores y Barranco, y Sí. ahí sacamos votos, pero si tú lo sacas en razón a la cantidad de 1000 habitantes, ganamos más en La Boca. Y La Boca, que es un barrio mucho más pobre. Y uno decía, ¿por qué? O sea, y sacamos de la estadística y dijimos, ¿por qué? ¿No? Y claro, y ahí nos dimos cuenta que aplicamos en cierta forma clasismo. O sea, sí, o sea, hay que reconocerlo, y hay que reconocer, claro, que hay mucha inmadurez. Y no entendíamos muy bien, claro, es el no escuchar a la calle, como decía Aldo, es importante para no saber qué plasmarlo y cómo explicarlo y cómo llevarlo también. Me pasó mucho y pasó en el movimiento liberal argentino, eh, que está muy unido, bueno, a varias como subramas, ¿no? Hasta con el Bitcoin, están unidos, pero con el auge de Milei, eh, hubo una voz más importante en los medios para hacerse escuchar. Había liberales que decían similares cosas, pero no habían pegado tanto, ¿no? En cambio, Milei, que tiene un estilo más verborrágico, un poco más, con todas las quizás pues diferencias que uno puede tener, ¿no? Verborrágico, más irascible. Al decir, la verdad es, en un país como Argentina posiblemente sea necesario, y hay que entender uno muy bien cómo llevar. Uno puede criticar a Milei en muchas cosas, eso, estar a favor, eso es otro tema, creo, hasta de otro webinar o de otro podcast, pero definitivamente que hizo un impacto positivo en las ideas de la libertad, lo tuvo. Y más que cualquier tipo que puso mucha plata y la puso en donde no fue necesario. ¿No? Y sí, sí creo que hay varias cosas que atender,
y que tiene que ver mucho por nuestras élites, tanto a nivel socialista como a nivel liberal, ¿no? Nuestras élites, nuestra argollita liberal está muy equivocada en cómo llevar las cosas, ¿no? Y hacia dónde también lleva o encausan el voto, porque sabe que pueden influir en la masa. Mira, irónicamente terminamos siendo también una masa los liberales, una masa hacia dónde pueden causar nuestros votos. Y ahí creo que han habido muchos errores a nivel votar en el 2016 por PPK, por ejemplo, a segunda vuelta. Yo creo que fue un error, ya lo saben, se les advirtió. Las advertencias fueron debidamente presentadas, pero no hicieron caso. En el 2000, bueno, sí hubo varias, en el caso de la elección Lourdes Flores con Susana Villarán, también la revocatoria de Lima, ahí fue, creo que el primer ejemplo de fatal error, ¿no?, que hubo. Y tú, Fabricio, hablas de argollas liberales, ¿no? Sin embargo, perdón, de una argolla liberal. Yo más bien pensaba en varias argollas liberales porque es algo que pasa tanto en Perú como en Argentina. Justo me hace acordar al Expert, por intento, ejemplo. claro, el intento de Spert con Milei y con un par más de políticos argentinos, ¿no? Sí. Supuestamente una coalición liberal que duró creo que media semana y ya estaban peleados como niños de colegio. Y lo mismo pasó, ¿no?, en los 90 en el Perú, con varios políticos y académicos liberales que hoy en día no se pueden ni ver la cara, ¿no? Y hablan mal el uno del otro, incluso en televisión. Eh, es lastimoso, ciertamente, y ahí, Aldo, tú que ya has estado, como mencionabas, luchando desde los 15 años en Venezuela, me gustaría preguntarte, ¿qué síntomas de repente o qué errores por los cuales intentaste luchar en contra en Venezuela, lastimosamente estás comenzando o ya ves hace tiempo aquí en el Perú y crees que podría terminar en algo muy similar a lo que tú ya has vivido en tu juventud? ¿Te refieres a lo macro político en general del país o solamente del espectro liberal? No, en general, por ejemplo, qué movimientos sociales, qué movimientos de izquierda Mira, o qué errores liberales incluso, ¿no? te digo algo, yo aposté por el Perú porque yo evalué el Perú y vi que acá la gente está blindada, muy blindada con respecto a la izquierda. Aquí la gente ha entendido, aunque no lo crean, yo lo siento así, la gente, uno, entendió que el Estado vive de nuestros bolsillos, porque escucho a los peruanos en la calle y cuando aumenta un impuesto tú les escuchas renegando en la calle. Están conscientes, eso no pasa en Venezuela, por ejemplo. En Venezuela la gente está acostumbrada a que todo es gratis y que Papi Estado te da todo, porque claro, tenemos la garcita sacando petróleo y petróleo pues paga todo. Acá la gente tiene conciencia y eso es muy bueno, algo muy bueno que tienen ustedes acá. Lo segundo, el peruano le gusta invertir, al peruano le gusta montar negocio y eso es algo espectacular que tienen ustedes también. Bueno, el 80% de informalidad te lo está diciendo, ¿no? Pero el problema no viene, fíjate tú que es algo curioso, las alertas que yo estoy viendo no vienen de la ciudadanía, vienen del sistema. Te toco un punto que para mí me alarma muchísimo y es el desprestigio constante a las fuerzas de seguridad del Estado. Ojo, yo no soy militarista, a mí no me gustan los pacos, a mí no me gustan los policías, a mí no me gusta guardia, a mí no me gustan, porque lo reconozco como un ejército privado de los políticos que en cualquier momento me vienen a reprimir a mí. Ojo con esto. Pero hablando de un país normal, que bueno, estamos todavía en un país normal, ese constante desprestigio a las fuerzas de seguridad del Estado, esas ganas de invertir la seguridad, donde el policía que mató al delincuente que estaba apuntando a alguien va preso y sea la misma gente que sale a defender al policía y no el mismo sistema, eso es peligrosísimo porque así lo hizo Chávez. Así lo hizo Chávez. Llega un momento en que el policía dice, ¿para qué me meto? Discúlpame, te robaron, anda tú a ver. Yo no voy a hacer nada porque si yo mato al delincuente que te está robando, yo voy preso. Y eso es peligroso. A eso súmale ciertas alianzas, ciertos coqueteos, por lo menos Vizcarra que lo tuvo con los cubanos. ¿A qué vienen los cubanos a Perú?
¿O es que acaso el Perú no tiene científicos y estudiantes de punta y de primera en sus universidades? ¿Para qué tú traes a 2000 espías? Porque si algo aprendimos nosotros en Venezuela es que el médico cubano realmente son espías que luego lo forman como médicos para tener la fachada, obviamente. Nunca te van a venir a decir, hola, soy espía, vengo a espiar todo. No, obviamente no. Entonces, esas cosas me llaman a mí muchísimo la atención. Lo otro son el control de los medios de comunicación, que yo le llamo los medios de desinformación. Eso es terrible. O sea, cuando vamos a protestar en contra de Merino, no hay COVID. Ojo, ahí sí no hay COVID. No, salgan, vayan, todos. Y como la gente no está, y yo no le exijo a la gente realmente que esté tan consciente en política como nosotros, 5, 4 que estamos acá, pero sí que estén pendientes. La gente no está pendiente y cae en el juego de los medios de comunicación, entonces van, pero luego cuando sale el vacuna gate o cuando ponen la cuarentena que nos lleva a nosotros a un arresto domiciliario y a una quiebra económica, nadie protesta, nadie hace nada. Entonces, ¿dónde estaba la generación del Bicentenario? Eso fue simplemente una manipulación política. A la gente le cae mal. Bueno, sí, lamento decirle la verdad. Entonces, esas tres cositas a mí me llaman muchísimo la atención. Lo otro es el avance del Estado en la economía. Todos los días están metiendo un impuesto nuevo, todos los días están aumentando el impuesto. Siempre hay una amenaza latente de control de precio. Siempre hay una amenaza constante de expropiación, llámenlo como lo llamen, patriotizar, nacionalizar. No, nosotros vamos a intervenirlo momentáneamente, como les dé la gana llamarlo. Siempre hay una latente de eso. Y lo otro, siempre la culpa del sector privado. Discúlpame, el 95% de la salud en el Perú está en manos del Estado. Y el otro 5% de privado, estos son datos creo que fue de lo de los datos de encuestadoras del Perú, lo oficial del Estado, no me acuerdo cómo se llama. La ENAO, Encuesta Nacional de Hogares, Encuesta Nacional de Hogares, la no, ENAO. ella está escrita a este el ente. INEI. El INEI, gracias, Fabricio, el INEI. Entonces, esos datos están en el INEI. Entonces, el otro 5% privado está regularizado por el Estado. Pero entonces tú ves que sale un Vizcarra o que sale un Sagasti, qué desgraciadas son las clínicas que no atienden gratis al pueblo. Qué desgraciadas vamos a tener que fijar los precios a favor del pueblo. Discúlpame, pero ¿y dónde están los 5 macroproyectos de hospitales que están detenidos desde hace 10 años, todos por corrupción que el Ministerio de Salud debía hacer? Entonces, todo esas 4 cositas, creo que llevo 4 cosas: el ataque constante a la propiedad privada y el privado, los medios de desinformación, el deslegitimar a las fuerzas de seguridad, y la otra era a lo de la expropiación constante. Eso a mí me alarma muchísimo, pero viene del sistema, no viene de la ciudadanía. Y es lo que me llama mucho la atención acá. Lo que me hace entender es que quien está controlando el Perú son grupos que se inclinan a la izquierda, muchísimo. O a lo mejor no se inclinarán a la izquierda, pero sí les interesa tener un monopolio sobre todas las cosas. Así de sencillo, porque esa puede ser otra opción. Yo voy hacia esa segunda opción. Sí, lo más probable, no es el nuevo orden mundial, como le dicen. No es una situación que sean militantes activos de la izquierda, quien sea la izquierda, la derecha, siempre y cuando sigan tratando al Perú como su chacra, porque así venimos de hace 200 años, siempre y cuando esos grupos sigan gobernando, quien gobierne no le interesa, siempre y cuando esté afín a sus privilegios. Y yo creo que esa es otra situación que tanto a la izquierda como a la derecha, cuando el liberal habla de privilegios, es como que dicen, uy, este es un zurdo. Porque claro, ya han hasta monopolizado la palabra privilegios. Óigame, sí. privilegio es ley privada, viene de ley privada. Es algo que le otorga precisamente patentes, le otorga privilegios a las personas. El liberal está en contra de eso. El liberal ya se olvidó de hablar de privilegios, porque hay mucho liberal que termina siendo afín a las ideas progres, como los que defienden al mercantilismo.
termina defendiendo tanto a la propiedad privada que terminas financiando o defendiendo a la empresa privada, pero no es lo mismo. Correcto. No es lo mismo. Entonces ahí empiezan también a tergiversarse las cosas. Y por supuesto, cuando uno, yo la vez pasada en un webinar lo dije, yo estoy en contra de los privilegios de la banca, estoy en contra de los privilegios que pueden tener cierta fuerza de seguridad en ciertos momentos, estoy en contra de muchos privilegios, o sea, pero y es como que la izquierda dijo, wow, encontré acá un nuevo Mariátegui. Pero no, nada que ver, o sea, simplemente estoy diciendo lo que estamos de acuerdo. Acá el problema son los que detentan los privilegios, y acá incluso hasta la izquierda y la derecha pueden estar de acuerdo en este punto en particular. Ahora, el cómo es distinto, pero porque creo que ahí entiendo que la izquierda no entiende bien qué cosas son los privilegios. Entonces, Fabricio, una y consulta. Te iba a hacer una pregunta antes, pero ahorita que acabas de hablar del mercantilismo, me encantaría, tú que eres una enciclopedia, si nos pudieses de repente hacer una diferencia muy corta de cuál es la diferencia entre el liberalismo o libertarismo y el mercantilismo, ¿no? Que es algo que se confunde mucho aquí en el Perú. sí, claro, lo que pasa es que el mercantilismo es la defensa de instituciones precapitalistas, y con esto me refiero, por dar un ejemplo, la aduana. La aduana, no hay una institución precapitalista que siga también vigente en funcionamiento, que siga en funcionamiento y que siga legislando en varios aspectos de nuestra vida cotidiana, como es las aduanas. Yo soy anti-aduanas, eh, pero bueno, más allá de eso, eh, lo que se refiere es a darle ciertas concesiones a ciertos grupos de poder que pueden ser, en su momento fueron la nobleza, y en actuales grupos pueden ser los grupos, lo que se conocen como grupos fácticos, pueden estar a favor y tratar esas instituciones a su favor, cosa que no está de acuerdo el capitalismo. El capitalismo, y más que todo el de libre mercado, porque también hay varios tipos de capitalismo, el de libre mercado es el que está a favor de que las instituciones se organicen en función y en base a los valores de la sociedad, y que luego rijan dentro de la sociedad para organizarla de una mejor manera, de una manera más eficaz, que la misma sociedad busque sus soluciones. Y hacia eso debe apuntar el liberalismo. El mercantilismo es un gran enemigo, lo que se conoce en inglés como crony capitalism, es muy enemigo del liberalismo, y eso es lo que actualmente vivimos en el Perú, principalmente. Que no nos dé miedo a decir que en este país son 10, 12 grupos, y estoy exagerando, los que gobiernan el Perú, y que todos tienen como ejemplo estético a Miraflores. Mm. Y por eso es que Miraflores es tan funcional a la progresía, porque significa mucho, o sea, significa mucho para ellos, y por eso es que muchas marchas que terminan siendo en favor de causas afines o funcionales a la izquierda terminen en Miraflores. No es ninguna, no es ninguna, no es ninguna, no estoy diciendo nada raro. Es verdad, es O verdad. sea, para mí Miraflores simboliza mucho del por qué este país está mal. Y lo digo tanto en término estético como en término de la situación de sus habitantes, el voto de sus habitantes, y, y en cómo ellos hacen, o cómo tratan de relacionarse con los otros limeños o incluso los otros peruanos. No es casualidad que muchos eventos de discriminación vengan de la municipalidad que más exige o que más es exigente con los temas a leyes antidiscriminación. Y no hablemos de Surco porque ahí me extiendo una hora más. Y Fabricio, así como le pregunté a Aldo, ¿qué conductas de la ciudadanía peruana o de las políticas o del gobierno peruano te hacen sentir cada día un poquito más cerca de levantarte y pensar, oye, estoy en Argentina otra vez? Creo que el tema de los medios, el tema, cómo hay eso no sucedía antes, o no era tan notorio. Con el tiempo se han vuelto mucho más alevosos o más notorios la influencia que tienen en la gente.
las redes sociales han servido mucho porque ya que la gente no lee, la gente sí mira TikTok, la gente sí mira, mira webinars, mira clases, mira Marcos y Fuentes, etcétera, etcétera, que llevan a y otra vez, ellos llevan un paso adelante en cómo transformar y cómo llevar sus ideas y cómo publicitar sus ideas. Y algo que nosotros no, fallamos totalmente, ¿no? Eso sí me hace mucho ruido. La concentración de medios era un tema que me parecía un argentinismo casi, pero cuando vine aquí al Perú, regresé de Argentina, sí vi, dije, esto está yendo muy mal. La gran oposición que hubo bueno, le pusieron nombre Ley Mulder, fue tremendo, es sorprendente, o sea, algo que me lo puedo esperar de Argentina, me lo puedo esperar de Venezuela, me lo puedo esperar de Bolivia, pero no me lo podía esperar de Perú. Eh, Alguna consecuencia, mala consecuencia o mal efecto puede tener que no seamos unas ovejas arriadas, ¿no? Lamentablemente, en la mente colectivista o cuando llegas a un gobierno totalitario, lleva a que las masas se muevan en conjunto y piensen similar. Y eso pasa mucho en Argentina y Venezuela, y en Perú no pasaba eso, pero una mala connotación debía tener que no seamos un pueblo culto, ¿no? Toda la razón. Y ya entrando un poquito al tema que justo Fabricio nos mencionó hace un buen momento, Aldo, ¿tú crees que este domingo hay alguien por el cual se pueda votar que represente una posible, al menos, solución a todos esos problemas que ambos han destacado aquí? A ver, mira, algo me ha quedado claro de la derecha en Latinoamérica y la peruana no se escapa de eso, y es la falta de lealtades ideológicas. Totalmente O sea, de acuerdo. aquí, y Fabricio me dará la razón. Totalmente de acuerdo. O sea, discúlpame, aquí no hay lealtades ideológicas. O sea, yo puedo ser de extrema derecha y me alío con la extrema izquierda total de conseguir lo que quiero y punto. O sea, aquí no hay lealtades ideológicas. Y es algo que preocupa. Mi candidato, si votara, yo personalmente, desde el principio dije que era de Soto. Pero entonces vi ciertos elementos en su partido que no me gustaron, que creo que eran unos exmiembros del MRTA, corríjanme por favor. Sendero Luminoso creo que era. Sendero era. Bueno, sí. Alguno de estos dos socialistas terroristas. Disculpen redundar en eso. Sí. Pero sigue siendo, para mí sigue siendo de Soto, porque Aliaga a mí no me gusta por el tema de que es muy conserva y que es de Opus Dei, si mal no recuerdo, entonces eso a mí me da escalofrío. Sin embargo, caigo donde Fabricio tocó un tema y en eso le doy la razón, es que el conserva tiene los valores del pueblo. Vamos a tocar otra vez me voy a expresar así toda la conversa para que me logre entender también la gente. O sea, el conserva le llega al pueblo porque comparte los valores, que es el cristianismo, que es la familia, que son las tradiciones, mientras nosotros los liberales le decimos, mira, realmente no me importa lo que hagas con tu vida, simplemente no te metas con la mía, punto, y yo no me meto con la tuya, y si me interesa algo de ti, bueno, te doy dinero y tú me das lo que quiero a cambio, ya. Pero no, el conservador realmente, y en eso yo comparto mucho con los conservadores esa línea, de que comparte el valor. Entonces, Aliaga tiene más apoyo de pueblo que de Soto. De Soto me gustará a mí, que me leí su libro estando en Venezuela y que conozco la vida académica, pero a efectos de pueblo, la gente lo ve como una élite allá, lejano de mí. Y como Latinoamérica tiene características sociológicas iguales en todas partes, que es uno, resentimiento, dos, complejo de inferioridad, eso es típico latinoamericano. Siempre tenemos el problema de que, ay, no, es que este es blanquito, no, es que este se la pasa viajando mucho, entonces, ¿qué va a saber ese del Perú? A lo mejor sabe más que tú de Perú. Pero como es blanco y viaja o tiene dinero, entonces está en el resentimiento colectivo del latinoamericano rechazarlo automáticamente. Entonces, el que es cholito con la carita de que se parezca más a, qué sé yo, a Garcilaso de la Vega, ese sí es chévere. No importa que no sepa leer y escribir, no importa que no tenga
Entonces eso es un gran problema que tenemos. Pero Aliaga se metió por los valores. Y por lo menos Lima, no sé el resto de Perú, pero por lo menos Lima tiende a ser conservador. Bastante, ellos son muy católicos, son muy de tabú, son muy, ¿sabes? O Yo sea, no diría que en son tan provincia más, abiertos, ¿no? ¿me entiendes? No son tan abiertos. Entonces por ahí Aliaga le ganó por lo menos a De Soto en calle, a mi parecer, ¿no? Y bueno, Keiko, no creo que tenga mucho que decir de Keiko, ya todo está dicho, ya la conocemos, tercer intento, por favor, ya, si no sales en esta, ríndete, amiga, no eres el chino, no tienes el arrastre del chino, entonces deja de utilizar a tu papá también como excusa para ganar. Conozco gente fujimorista que me dicen, yo soy fujimorista por Alberto, por el chino, punto. O sea, no pretendo votar por la hija, y yo me quedo así como que, wow, eso me ha pasado a mí muchísimo, me lo han dicho bastante. Entonces, yo creo que mañana alguno de esos tres va a segunda vuelta. No me voy a atrever a decir cuál, porque vuelvo y te repito, esto es Latinoamérica y yo no, ya los pronósticos racionales politológicos no existen aquí. Yo estoy seguro que vive Chávez lo vuelven a votar, porque así somos, ¿no? Entonces, bueno, Fabricio hace, y él está claro porque en Argentina volvieron a votar por los Kirchner. Ajá. Y en Bolivia Sí, volvieron a votar por el evismo. Entonces, mira, pero sí sé que uno de los tres va a pasar a segunda vuelta. Cuando no, pasan dos de esos tres, a mi parecer. O sea, yo de verdad siento que la gente ha entendido mucho el tema de que el Estado es el peor enemigo del ciudadano y que no podemos permitir que crezca tanto y que intervenga tanto, sobre todo en el último año de pandemia, donde nos dimos cuenta que el Estado es ineficaz, es ineficiente y corrupto. Yo creo que eso fue determinante también para que la gente entendiera eso. Y hablar de una brecha grande que casi nadie habla, que es la gente que no va a ir a votar o que va a votar nulo, que es casi el 35%. Realmente la mayoría es eso, no quiere o no sabe por quién votar o van a votar nulo, sí es sencillo. Entonces es un tema interesante ese sector, ese segmento de la población que va o no a ir a votar mañana. Pero yo creo que uno de esos tres va, cuando no, los dos de esos tres, Keiko, Aliaga y De Soto. Preferiblemente que vaya cualquiera de dos de esos tres, por favor. ¿Tú qué piensas, Fabricio? A ver. ¿Cuál es el asunto de Soto de salir a defender a López Aliaga y salir triunfantes los dos, abrazados en el Jurado Nacional de Elecciones, pareciendo que habían ganado la guerra del Peloponeso? Y después, al día siguiente, sale De Soto sacando un tuit diciendo de que López Aliaga es tal y tal cosa. ¿Cuál es el asunto? ¿O es un tema de Soto personal, que me parece que por juntarse mucho hace 30 años con Vargas Llosa le hizo daño? ¿O es un asunto de sus asesores? Porque yo creo que está pésimamente asesorado. Es decir, creo que si miramos por currículum, definitivamente De Soto se lleva todas las palmas. Después de que quizás PPK es el último que tuvo un gran currículum y ya sabemos cómo fue. Y creo que también mucho del voto de PPK, que estuvo en Los Peruanos por el Cambio en el 2016, se va a traspasar a De Soto. Pero ¿cuál es el asunto de querer deslindar? ¿Por qué ese fanatismo por querer estar bien con Dios y con el diablo? Y que también rodea incluso a mucho libertario millennial, entre paréntesis, Gloria Álvarez. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la necesidad de siempre querer quedar bien con Dios y con el diablo? O sea, saliste en un gran elemento político, en una gran jugada política, a salir a favor de López Aliaga, y al día siguiente le pegas un puñal haciendo gala del deporte peruano por excelencia, que es siempre el puñal. ¿Por qué? O sea, yo creo, y aparte sus videos soporíferos por internet, o sea, de sus primeras explicaciones de media hora de por qué asesoró al rey de Tailandia sobre cómo llevar el déficit fiscal. ¿A quién le importa? O sea, un video de 3 minutos, un TikTok de 1 minuto, creo que ahora en las últimas 2 semanas empezó a hacer TikTok, me parece, ¿no? Eso debió haber sido hace
Hace tiempo debió haberlo hecho. ¿Por qué esas ganas de querer deslindarse? Yo no sé si es por un tema o por querer quedar bien con ciertos votitos que van encauzando los otros votos, pero yo creo que De Soto ha hecho una mala campaña. Mi voto no estoy seguro realmente, creo que lo voy a decidir estando ahí al frente de la pantalla o al frente de la boleta. Realmente no lo sé. López Aliaga tampoco me gusta mucho, pero tiene algo bueno, que es el único que dice que hay que votar a Odebrecht del país. Se ha dado cuenta de cuál es el gran problema. Bueno, una de las consecuencias de los grandes problemas que tenemos, y es Odebrecht. Odebrecht es un producto netamente latinoamericano, financiado por el Partido de los Trabajadores, y que a la vez financiaba también a Odebrecht misma después ha financiado al Partido de los Trabajadores en las siguientes campañas, y por lo tanto al Foro de Sao Paulo. Entonces, que López Aliaga diga eso es una muy buena jugada política. No sé si lo logre o no. Eso realmente es irrelevante en una campaña política. O sea, lo que vayas a decir o no es irrelevante, porque lo importante es captar votos. Así nos guste o no a los liberales, la cosa es captar votos. O sea, pero yo creo que fue por mal camino De Soto. De Soto puede ser un gran jefe de gabinete, puede ser un gran ministro de Economía, puede ser un gran asesor, pero como presidente no. No lo veo como presidente. Keiko ni hablemos, ¿no? Pero Keiko, bueno, ya como dijo Adolf, no importa. Keiko no importa. Lo que Estamos muy de mencionas. acuerdo. Sí, yo creo que en general no. Me encantaría que Pedro Castillo fuera de derecha, sería sería el Abascal por 1000 de este país. Sería un Abascal, pero a la millonésima potencia. Espectacular. Pedro Castillo, me gustaría que fuera de derecha, pero lamentablemente al derechista no le gusta comer el pan con chicharrón, como es muy parecido a Barnechea. Ese es el gran problema, y en el caso de López Aliaga, por ejemplo, él no solo se come el pan, sino que hasta se hace el pan con chicharrón. Entonces creo que en ese sentido, lamentablemente, López Aliaga lleva una gran ventaja. No sé quién pasaría. Realmente estas elecciones están muy peleadas, siempre son muy peleadas en el Perú, y siempre es lanzar una moneda al aire, pero creo que como estas, hace mucho tiempo que no veíamos, espectaculares para celebrar 200 años de República fallida. Y realmente el 28 de julio no sé quién nos va a dar ese mensaje a la nación. No lo sé, pero espero que al menos gobierne bien. Y hay otro tema, el voto antisistema, el voto estilo Goyo Santos, estilo Humala 2006, cada vez lo veo menos probable, pero más me da miedo el que te quiere meter el intervencionismo poco a poco, como hizo Humala. Humala, cuando intervino por medio de su cuñada, la SUNAT, empezó con muchos controles, y eso fue perjudicando. Es decir, son barreras micro, son regulaciones micro que van afectando. No se revirtió con PPK, siguió ha aumentado la inversión pública, y no hay ningún problema en aumentar la inversión pública, pero que al menos acompañe la inversión privada. La inversión privada ha perdido todo el empuje que tenía la década pasada. La década del 2000 a 2010 no se aprovechó bien, y ahora estamos sufriendo las consecuencias de estar a la deriva, tener un modelo macro que sirve para aguantar, pero no para progresar. Ese es el gran problema, y que los liberales también nos hemos sentado a ver qué bonito que funciona. Nos sentábamos en un Starbucks de San Isidro a alabar el modelo económico y a decir, uy, qué bonito, cómo aumentó el PBI. Mira, y se lo estacionalizamos por 20 años, llegamos a los ingresos de Portugal acá en el 2020. Mirémonos en el 2020. Llegamos a los ingresos de Portugal, no llegamos ni a la mitad. Lo que Entonces, creo mencionan que del va por ahí piloto el tema. automático, ¿no? Sí, el piloto automático nos hizo mucho daño, le hizo mucho daño a PPK, y yo creo que también, volviendo al tema de Soto, ya para terminar de lapidarlo, creo que va a ser una especie de gabinete de lujo, y el gabinete de lujo no va a durar 6 meses, porque a De Soto le da soroche el Perú. Creo que va por ahí el asunto.
Y me da mucha pena, porque hubiera podido ser, si él se hubiera unido a López Aliaga, hubieran hecho una gran coalición. Pero los egos, Sí, siempre, sí, 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 sí. siempre, siempre fastidiando, vienen desde la época de San Martín y Bolívar, hasta antes todavía. Si lo tuvimos con San Martín y Bolívar, ¿por qué no lo va a tener López Aliaga y De Soto? Imagínense. Hace ya tiempo tuve esa extrañeza de que justo un familiar me preguntaba, oye, este Hernando de Soto, ¿quién es? Ah? Y yo, para no estarle explicando media hora, le dije, mira, vamos a meternos a YouTube, vemos su spot publicitario de su campaña y ya está, ¿no? Nos metimos a YouTube y me di con la sorpresa de que si querías saber quién era de Soto, como mínimo te tenías que comer una entrevista de media hora. Un par de Claro. entrevistas de media hora y las demás de una hora más. Entonces era Sí, sí. imposible, ¿no? Era totalmente imposible. Si no eres un académico, en verdad, no te interesaba ese candidato. Y Yo creo creo que que uno de los ya... grandes Sí, errores de él fue no entender los tiempos políticos. Aliaga sí los entendió. Ahorita o eres negro o eres blanco, punto. No hay chance para medias tintas. Y López Aliaga lo entendió. Y López Aliaga le puso el cascabel al gato. Y entonces comenzó a señalar, tú eres de izquierda, Sí. tú quieres expropiar, tú eres tal cuestión, y yo quiero esto, esto, esto y esto y esto. Y comenzó un discurso radical, que es lo que se necesita hoy en día. Nosotros no necesitamos gente... Hombre, De Soto a lo mejor a mí me gusta porque es lo que sería un buen presidente en un país normal saliendo de Latinoamérica. O sea, para mí De Soto sería buen presidente en un país normal con una ciudadanía. Pero en estos tiempos de Latinoamérica, mira, lamentándolo mucho, necesitamos gente como Bolsonaro, radicales que estén claros en sus ideales, que nombren las cosas por cómo se llaman, gente como Milei también, y gente como Aliaga también. Gente radical, porque ante la avanzada radical del Foro de Sao Paulo, que ahora es el Grupo de Puebla, pues mira, necesitamos a alguien que le ponga freno. y existe, chicos, por el otro lado, totalmente al contrario, algún resultado electoral de mañana que ya así per se les haga sacar un pie fuera del Perú. Sí, para mí sí. ¿Cuál? Primero que no quede ninguno de los tres que te dije. Aliaga, De Soto, Keiko. Que no quede ninguno de esos tres. Y segundo, que sea específicamente Verónica Mendoza la que pasa segunda vuelta. Si esa mujer mañana pasa segunda vuelta, yo mañana mismo pongo en venta, pendiente con mis estados, voy a poner todo en venta y me voy de acá. Automáticamente, yo no voy a volver a vivir lo que viví en Venezuela. Lamento mucho. Y es algo que los peruanos siempre me dicen, no, pero es que aquí no pasa nada, Perú no es Venezuela. Bueno, pues es que Argentina decía que no era Venezuela y Venezuela decía que no era Cuba. Entonces, discúlpame, el socialismo funciona igual en todas partes del mundo. Miseria, hambre, destrucción, y ya sabemos lo que es Verónica Mendoza, chavista, abiertamente chavista, no lo ha ocultado nunca. Entonces yo creo que si esa mujer pasa segunda vuelta, ella la nombro porque los otros de izquierda no tienen chance. El de Antauro, no le veo chance de pasar a segunda vuelta. Forsyth se desplomó, gracias a Dios. ¿Qué otro? Había por ahí hay otro que es nacionalista también, que Castillo tiene un es peligroso, ¿no? ¿Ah? Castillo es peligroso, pero Es el del más, sombrerito. Sí. sí, el del sombrero. Ese es el que me faltaba. Ese También peligroso. pendiente, sí, también. Pero te digo, Verónica o alguno de esta izquierda radical que conozco llega a segunda vuelta, yo me voy de acá. Ni siquiera esperarías al resultado final. No, compadre, ya yo me conozco esta historia. No. Ya yo me la viví, ya yo conozco Latinoamérica. Gracias, Perú, los quise. Gracias, chao. ¿Y le recomiendas a los peruanos hacer lo mismo? ¿Le recomendarías a los peruanos tomar la misma decisión? Yo, bueno, no sé, realmente no me atrevería a decirle al peruano qué hacer, porque a lo mejor no termina pasando nada, ojo, a lo mejor de verdad no termina pasando nada. Pero como yo me quiero poner en salud, ya yo tengo 30 años, ya yo no estoy para esto, para estar corriendo detrás de policías, armando molotov, cayendo preso, huyendo, ya yo no estoy para eso. Yo perfectamente cruzo el charco, me voy a Brasil, o a Chile. Estamos más gorditos aparte. No, prefiero irme a Brasil. Estamos más gorditos aparte. Claro, estoy más gordito, ya me recuperé, ya no peso 20 kilos menos. Entonces, no es lo mismo correr a los 23 que correr a los 30, no. Y con 20 kilos más, discúlpame. Claro, Entonces, claro, por eso digo. Yo
me quedo tranquilo y yo personalmente, Aldo de Vivo, yo me voy. Discúlpame, no voy a volver simplemente porque ya yo quiero vivir mi vida. O sea, ya yo la lucha la doy en estos medios, ya yo no tengo un fusil para irme a Venezuela a librar una batalla armada y lanzarme una de la Sierra Maestra, el estilo Fidel, mira, ya me estoy dando la barba y todo. Y entonces vamos, no, ya. O sea, no tengo el fusil, no me voy a guerra armada. Entonces mi medio es este, difundir, hablar, comunicar, tratar de influir en la gente para que no vote por la izquierda o salga de la izquierda, pues yo salí de la izquierda cuando tenía 21 años, entonces hasta ahí. Pero de volver yo a las calles a enfrentar una dictadura, ¡ay, Dios mío! De verdad que bueno, no lo sé, tendría que llegar, pero yo siempre digo que no voy a pelear y termino en las calles. Yo también soy... Claro. Sí, el instinto. Yo ahorita, bueno, ya no lo digo, pero ya tú me tienes que ver peleando con los fiscalizadores aquí en el mercado de Surquillo. Siempre me agarro con ellos peleando. Así. Pero de verdad, mira, yo me iría. De verdad, yo me iría. ¿Tú, Fabricio? Bueno, en Argentina no tuve que usar un fusil. Sí se pusieron un poco violentas en algunas situaciones, no tanto al fusil, pero porque la guerra ya es más silenciosa. Es más estilo Un Mundo Feliz. Oh, Entonces es incluso más grave, porque es casi una sí. dictadura perfecta. El peronismo ha hecho una dictadura perfecta y en realidad Argentina es el proyecto político más impresionante de la historia después de China. Después de la China maoísta no hay nada más impresionante que los serviles que pueden ser el pueblo argentino. Pero más allá de eso, creo que el voto de Lescano me asusta mucho. Lescano me parece un tipo nefasto. Es un tipo que te puede mandar pachotada y media proyecto de ley. Ya lo ha hecho incluso. No. Lescano sí es un tipo que sí me haría pensar bastante. Mendoza la veo desinflada, la veo con el pasaporte, ya no se cree, ya le ven mucho el pasaporte francés. Y ya esa estrategia de PPK es gringo, yo no soy gringa, yo soy del Cusco, ya no se la cree la izquierda. Yo estoy infiltrado en algunos grupos de izquierda. Hola, buenas. Sí. Y ellos no le creen su quechua. Quedó muy mal con el tema de Ciro Gálvez creo que fue, ¿no? Quedó muy mal. Sí. No le creen, ya la ven hasta fin a la Confiep, la ven. En la izquierda ya la ven como afín a la Confiep. No la veo muy, muy coquetera con, por supuesto, intervencionismo no creo que quite lo macro. Ya incluso ni siquiera habla a viva voz de un cambio de constitución. Pero no es que tampoco la considera ahora Winston Churchill, ¿no? No, definitivamente sí la considero peligrosa. Más peligrosa me parece Lescano, porque Sí, Lescano dentro de todo ha hecho hasta mejor este debate. Así que sí me asusta un poco más. ¿Y qué otro voto más? Bueno, Pedro Castillo también, ¿no? Pedro Castillo me parece un tipo que étnicamente soy totalmente afín a Pedro Castillo y a su forma de ver el Perú, pero me parece equivocado su forma de la izquierda, ¿no? Creo que sigue los mismos errores de Mariátegui. Y no ve, o sea, hace un gran análisis del problema, pero a la hora de ver la solución es como que te pegas facepad, te pegas, no, dices no. Pedro Castillo me parece sí peligroso. Lescano, a Lescano lo veo como que me preocupó cómo quedó en las últimas encuestas. De repente tienen Mm, conocimiento de, por ejemplo, si el Congreso o el posible Congreso que se viene estará como para controlar a un presidente de izquierda o más bien podría ir de la mano con él. ese es otro asunto, porque si algo hemos aprendido del 2016-2021 es que un presidente con bancada en minoría no dura mucho. Y así se va a mantener, porque esto se va a volver una especie de tradición. Eh, una cosa era Alan García peleando con los humalistas y otra muy distinta era PPK peleando con los fujimoristas. Y por supuesto una muy distinta es peleando Vizcarra con el FREPAP, ¿no? Son absolutamente distintos. Yo sí veo que necesitamos algo que también puede dirigir un voto más educado
es cómo van los candidatos de Congreso, ¿no? En De Soto también lo veo bastante chato, en Aliaga también. En realidad no veo grandes candidatos al Congreso, Ok. en general. En general no veo grandes candidatos al Congreso. Bueno, y chicos, y ya para ir cerrando, simplemente me gustaría preguntarles, ¿cuál ustedes consideran que podría ser el programa político, ¿no? Liberal, de la ciudadanía, del emprendedor, que podría de repente corregir alguno de los miles de errores que estaríamos cometiendo y que ustedes justamente habían destacado, ¿no? Aldo, primero que nada. A ver, lo primero que veo acá es el tema de la informalidad. Yo creo que nadie quiere ser formal cuando el Estado te lleva casi la mitad o más de la mitad de tu empresa, incluso antes de comenzarla. Incluso antes de comenzarla, la empresa ya te lleva muchísimo dinero. Entonces, aparte de eso, lo engorroso de los trámites, que es súper engorroso. A eso súmale que ya no hay secreto bancario, entonces está la SUNAT interviniendo, o sea, la gente no confía en el sistema económico del Estado peruano. Gracias a Dios creen en el libre mercado, porque el 80% de la informalidad te hace decir creemos en el libre mercado, porque lo que se vive en el Perú, en el sector informal, es libre mercado. Eso hay que aclararlo. Entonces yo creo que si llega alguien al poder y se pone la mano en el pecho, va a saber que tiene que eliminar muchísimos impuestos de lo que existe hoy en día, como el consumo selectivo, por ejemplo, como el del plástico, por ejemplo, regulaciones, que los fiscalizadores deben desaparecer en todo. O sea, yo estoy radicalmente en contra de los fiscalizadores, de los que andan por la calle robando a la gente. A eso súmale que saben que deben de darle la propiedad privada del suelo y subsuelo a los ciudadanos para que ellos puedan decidir qué hacer con sus chacras, con sus minas, con sus minerales. Ese tema nunca se ha tocado acá. Y vaya que el Perú tiene muy mala experiencia con la minería, o sea, en cuestión política y social. Entonces, nadie se ha planteado, señores, vamos a darle suelo y subsuelo a la gente. Les dejo el eslogan al político que vea esto: suelo y subsuelo para el pueblo. Ahí se los dejo, pues. O sea, yo no sé qué más decirle a esta gente para que entienda que, por favor, terminen de quitar la regulación del frontis de las casas para que puedan frizar y vivir dignamente los peruanos. El peruano no frisa, no acomoda su casa porque sabe que le va a caer una carga impositiva tremenda. Todas esas pequeñas cosas van a influir y nadie se da cuenta, están pendientes de lo macro, de las relaciones bilaterales, de los tratados de libre comercio que no son de libre comercio nada, eso es puro nombre, pero no se dan cuenta del día a día. Entonces yo creo que si hay alguien, que si se debe tomar políticas públicas es en base a eso. Lo demás va por sí solo. Deja hacer, deja pasar, va por sí solo. Pero una vez que desregularizas eso, yo estoy seguro, por lo que veo en el ciudadano peruano, que todo va a agarrar un cauce, absolutamente todo, porque el peruano es liberal por naturaleza y ya lo logra entender. Entonces, yo creo que la persona que va a asumir debe plantearse esto. Y por favor, Velarde, creo que es el que está en el Banco Central. Sí. Por favor, que se quede. Que siga ahí por omnium seculum seculorum. O sea, este hombre ha hecho milagros con el Banco Central y le ha puesto freno a más de uno. O sea, hasta lo que he leído, ojo, a lo mejor ustedes tienen más información. En lo que caso que he leído, lo he visto. Y por favor, vacúnenlo de primero y si existe el elixir de la inmortalidad, que se lo den a velar y lo dejen ahí por siempre, por favor. Aplaudo de pie al presidente del Banco Central del Perú. Que lo dejen. Porque en el momento que los políticos le metan en la mano al Banco Central, olvídate, Perú, que te borras del mapa. Lo mismo que le pasó a Venezuela. Entonces yo creo que por ahí deben ir los tiros del nuevo gobierno, y no solamente en Perú, a nivel latinoamericano, porque tenemos los mismos problemas siempre, el Estado interviniendo, el Estado interviniendo, el Estado interviniendo, el papá Estado. Excelente, Aldo. ¿Tú qué opinas, Fabricio? ¿Alguno escuchó sobre las 5 reformas? Las famosas 5 reformas. Las de Tapia.
No, son ¿no? de Alberto Mansuetti en realidad. Ah, mire. Alberto No, Mansuetti, que él plantea eso, bueno, disciplina fiscal, valores cristianos, etcétera, etcétera. Eh, Me parece un buen programa. Lamentablemente, Alberto Mansuetti es una persona muy rara y que no congenia con nadie. eh, pero en realidad me parece, incluso lo aplicó Claudio Sola en su Mm. momento cuando quiso mandarse como presidente. Lo quiso aplicar Tapia también, claro, sí, sí tomó esa idea, pero la idea original es de Mansuetti. eh, y me parece un buen punto para empezar, pero claro, esas es ideas macro para ya después bajarlo a un programa. Eh, pero creo que por ahí debe ir el asunto, centrar el tema de los valores. El liberal tiene que empezar a creer que no solo basta con ser un buen liberal para ser una buena persona, tiene que también centrarse en ser un buen ciudadano. Cuando tú empiezas a asumir eso y plantearlo como una forma de vida, es cuando recién toma cuerpo la cuestión que suelen decir los liberales de que ser liberal es una cuestión es una forma de vida más que una filosofía, ¿no? O más que una posición política. Eh, Creo que por ahí debemos ir, por ahí deben ir los esfuerzos, eh, por dejar de pensar en hasta planes quinquenales medio raros liberales y realmente plantearlos con valores con los que se pueda conectar la sociedad. Donde volvemos al punto que coincidíamos con Aldo, que ahí los conservadores nos llevan la delantera bastante. Entender los valores, entender el core y, y bajarlo hacia un programa político, por supuesto que incluye disciplina fiscal, las medidas macro, el modelo macro, pero también ir hacia una defensoría real de los intereses del pueblo, ¿no? Como suelen decir. ¿Qué cree Fabricio que un liberal le puede ofrecer a los emprendedores del Perú? Que es algo que ellos realmente quisieran tener de manera inmediata, ¿no? Ellos quieren seguridad. Y no solo seguridad de salir a la calle y que no te roben, se refieren a seguridad jurídica. Ellos están hartos de lidiar tanto con el que te cobra cupo de la vuelta como el de la municipalidad. O sea, son dos fiscalizadores, uno privado y uno público, pero está harto de eso. Entonces, realmente han cooptado la sociedad y eso mina mucho el emprendimiento. Claro, por supuesto, como dice Aldo, el sector privado, el sector informal es lo que determina el libre mercado, pero por supuesto también las consecuencias negativas de esto, ¿no? Es decir, si no hay marco institucional en el cual la gente sepa cómo actuar, cualquiera hace lo que quiera, y eso por supuesto que lleva a que el fraude pueda ser muy rentable, y eso sucede mucho. Eh, Empezar a ir por esos asuntos, es decir, que toquen realmente a la gente. El agua, el acceso al agua sigue cooptado por el Estado. De una vez, ya liberemos eso. No podemos seguirle dando la administración estatal cuando sabemos que el Estado ni siquiera puede dar un buen bono. Si el Estado ni siquiera va a dar un bono, imagínate el administrar el agua, y así vivimos de hace años. ¿Por qué tenemos estos problemas de anemia? ¿Por qué tenemos estos problemas de tuberculosis? ¿Por qué se expande tanto el COVID? No hay un buen sistema, un buen modelo de higiene. Si ni siquiera hay agua en las casas, ¿cómo espera que la gente se lave las manos a cada rato si ni siquiera hay agua? Y esas pequeñas cositas, ¿no? Van sumando, van sumando, van sumando y van haciendo que Perú tenga una de las peores gestiones, las peores gestiones ante la pandemia, ¿no? Y por supuesto que eso también ha desnudado todos los problemas del sector salud y hasta el sector educativo, el sector privado también, cuánto le ha costado pasar al home office, o solo las empresas grandes han podido pasar, las otras los han votado a todas las personas. Ex- Son muchos elementos que al final te terminan llevando
hasta por qué el conservadurismo cuesta a nivel mental de sociedad. Nos cuesta mucho salir, nos cuesta mucho el cambio. ¿Por qué? Porque precisamente tenemos una mente conservadora. El conservador tampoco entiende mucho eso, ¿eh? Ya creo que es hora que le pega un ratito al conservadurismo. El conservadurismo no entiende que también es un costo su mentalidad. Excelente, Fabricio. Bueno, ya sin más que agregar, les quería nuevamente agradecer por haber aceptado la invitación. Espero que estas grandes reflexiones que han hecho ustedes hoy en día sean tomadas por los oyentes más que nada como lecciones para intentar, digamos, corregir todos los errores que tenemos hoy en día. Y sobre eso que hemos comentado acerca de las elecciones que ya son mañana, vamos a ver, pues como José mencionaba, si estamos de pitonizos y efectivamente alguien que consideramos más o menos libre mercado, de derecha, va a terminar en la segunda vuelta, o si de repente nos quedamos sin Aldo mañana. Espero que no, espero que no. Me gusta mucho el ceviche y el cajón. Por amor a Cristo, no. Ya veremos. En caso nos quedemos con Aldo, tendremos aquí también a Fabricio nuevamente, seguramente tratando algunos otros temas que han quedado pendientes. Y bueno, otra vez sin nada más que agregar, muchas gracias. Nos vemos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Chao. Muchas gracias, chicos, por la invitación. Gracias. Gracias por la invitación.